Eso. Bueno, vamos a nuevamente orar para no tener más contratiempos. ¿Les parece? Inclinemos el rostro y oremos nuevamente. Gracias, oh Dios, porque tú nos has colocado a cada uno de nosotros en nuestro espíritu el deseo de levantarnos temprano para aprender estas perlas que no son nuestras, estas perlas que resplandecen porque son tu luz. Oh Dios, permite que la atesoramos en la mente, en el corazón. Permite que lo recibamos y que sea un semillero para que tú nos coloques el deseo de investigar de primera mano con nuestros estudios y que nos convenza tu Espíritu Santo de este maravilloso conocimiento que tú nos has dejado. Quédate con nosotros, no permitas que se generen más contratiempos y ayúdanos a presentar tu luz a los demás. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, entonces ya sabemos lo que queda del tiempo, vamos a hablar un poquito a terminar el espacio de ayer. Y los que se conectaron, porque hay varias personas que se conectaron, estaba hace un rato pidiendo disculpas, porque ayer en la rapidez con la que yo hablaba tratando de abarcar todo el tema, cometí algunos errores. Y muchas veces me refería al verano como si fuera primavera. Mil disculpas por eso. También en algún momento dijo una cita de Primera de Corintios 15 y era Primera de Corintios 5, pero la vamos a ver en el día de hoy. Entonces, no puedo, dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla de los participantes. Hermano Armando, hermano Edison, ¿me pueden por favor habilitar el poder compartir pantalla, por favor? Hermano Edison, hermano Armando, ¿será que puedo compartir pantalla, por favor? Hermanos, no puedo compartir pantalla. Hola, hola. Hermano Luis, por favor. Hermano Armando, usted es anfitrión. Hermano Edison, ¿se encuentra aquí? ¿Me están escuchando? Sí, yo le escucho. La capacidad la tiene el hermano Armando, no, no sé por qué no la está habilitando. Hermano Armando, ¿se encuentra presente? Sí, estoy acá, pero lo que pasa es que tengo un computador que eso, hermano, ¿qué le doy acá para habilitarla a ella? Renompi. Ah, Dice share o compartir. Debe ser share que está ahí abajo. Cuando usted le da clic a participantes, usted le da clic a participantes, se coloca encima de mi nombre y ahí coloca share. Ajá. O compartir, sí, en español. Perfecto. Muchas gracias. ¿ya? Sí, sí, señor. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Cuál fue la partecita que nos faltó en el día de ayer, queridos hermanos? Nos faltó lo siguiente. El primer día que nosotros estábamos hablando acerca de santuario, hablábamos acerca de tres puertas, porque el mensaje de Filadelfia, perdón, el mensaje de Filadelfia hablaba de esas tres puertas. También hablaba de una puerta en particular. Y Primeros Escritos, página 42, también hace una ampliación del mensaje a Filadelfia que encontramos en Apocalipsis 3, del 7 al 9. Y como la hermana María Gladys hoy nos quiere ayudar participando, hermana María Gladys, no sé si usted pueda rápidamente leer Apocalipsis 3, por lo menos el versículo 7 y el versículo 8. Y mientras la hermana Gladys consiga Apocalipsis 3, 7 y 8, quiero Ya lo tengo. comentarles de que esa tercera puerta que aparece ahí en el mensaje de Filadelfia es la última, la que tiene como una transparencia. Es esta que encontramos aquí y que realmente ahora vamos a ver a qué se refiere. A ver, hermana Gladys, ¿qué dice Apocalipsis? Apocalipsis 3:7 dice así: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
de la Asaif, de la sinagoga Ok. de... Amén. Muchas gracias, hermana. Entonces tiene una puerta abierta. Él abrió una puerta que nadie puede cerrar. Y primeros escritos dice, también cerró la puerta que nadie puede abrir. Entonces, resulta de que el primer día estábamos analizando que el remanente es el que pasó por esa puerta. El remanente es el que tiene que vivir la experiencia del lugar santísimo, porque sabemos que esa puerta que se ve ahí en transparencia está dividiendo en el tabernáculo el lugar santo del lugar santísimo. Recordemos, ojo, habíamos preguntado cuántas partes tiene el santuario. Tiene dos, atrio y tabernáculo. Pero el tabernáculo, ¿cómo está dividido el tabernáculo? También en dos, lugar santo y lugar santísimo. Entonces, el remanente es el que está compartiendo la esperanza del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo aceptó el mensaje del santuario, aceptó el mensaje de la purificación del santuario, que era lo que realmente está hablando Daniel 8:14 y lo que está revelando Daniel 9. El Señor quiso a bien revelarle a William Miller el mensaje de Daniel 8:14, el mensaje de Daniel 9, pero equivocó en el evento. No se trataba de la segunda venida de Cristo, se trataba era de la purificación del lugar santísimo, la purificación del santuario cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo del cielo. Entonces, esta experiencia de entenderlo perteneció a un remanente, a una iglesia, a un grupo de personas que Dios está preparando para la época del fin. Bueno, hermanos, pero entonces sí, el remanente es el que está viviendo la experiencia del lugar santísimo, es el remanente el que de pronto comprende este mensaje de la puerta abierta y cerrada. ¿Quiénes son los que se quedaron atrás en el lugar santo? Bueno, estamos hablando de que el resto de cristianos, cierto que no son el remanente. Todos los capítulos bíblicos en la Biblia, los capítulos bíblicos se complementan, perdonen la redundancia. Entonces sabemos que el Apocalipsis 12:17 nos muestra el dragón que le hizo guerra a la mujer y la mujer es la iglesia. Pero entonces no la iglesia, digamos, la iglesia en este caso el Israel espiritual, el Israel que ya tuvo un verano, ya tuvo una plenitud, de que ya vivió victorias y también vivió desengaños. Habíamos hablado ayer de ese verano, por ejemplo, la iglesia primitiva, la iglesia de los discípulos, luego la iglesia que pasó a Roma, luego se formó el papado romano y los 1260 años de Edad Media, luego los reformadores, hasta que la iglesia llegó hasta Estados Unidos y Dios la preservó de todo ese tiempo, ¿verdad? Entonces, en el lugar santo quedaron el resto de cristianos. Pero entonces, aunque hoy estamos comenzando de atrás para adelante, lugar santísimo, lugar santo, ¿quiénes están? El lugar santísimo, lugar santo, recordemos que forma el tabernáculo, son los dos espacios del tabernáculo. Entonces, en el tabernáculo está el Israel espiritual y está el Israel y el remanente. ¿Por qué está en el tabernáculo? Porque Cristo cuando resucitó fue al cielo. El tabernáculo es un símbolo del cielo, el atrio es un símbolo de la tierra. ¿Es el único símbolo que tiene el atrio y el tabernáculo? No, mis hermanos, recordemos que el santuario está lleno de significados y de antitipos, pero en un antitipo el tabernáculo es el cielo, el atrio es la tierra. Entonces, hermanos, fíjense, ¿dónde estaba Cristo cuando comenzaron los discípulos a llevar el mensaje a otros países, a otros lugares? Ya estaba en el cielo, ya había muerto, había resucitado y estaba en el cielo. Entonces, ese Israel espiritual que empezó a formarse luego que los israelitas desecharan al Hijo de Dios, ese Israel espiritual se formó en la tierra mientras Cristo estaba en el cielo. Entonces, sabemos que el Israel espiritual vive la experiencia del lugar santo, el remanente, la del lugar santísimo. Y en el atrio encontramos el Israel literal. El Israel literal. Hermana, pero ¿por qué habla de los judíos? Ahí dice judíos, ¿por qué no Israel? Bueno, porque sabemos, el que conoce la historia bíblica, y aquí hago un llamado para que estudiemos más esa historia bíblica. Se llamaba Israel
estuvo, por ejemplo, los 12 hijos mientras se formó el clan de Jacob, es decir, los primeros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. La nación de Israel se formó después de Jacob en el cautiverio egipcio. Esos 12 hijos entraron con sus familias y allí sus familias se reprodujeron y formaron una gran nación. Esa nación es la nación de Israel, que fue liberada con Moisés. Entonces, ese pueblo de Israel literal vivió, digamos, ha sido modelo, Dios lo tomó como modelo concéntrico para que pudiéramos aprender muchas lecciones que quiso darle Dios a todos sus hijos, los que hoy en día pertenecemos al Israel espiritual, a los hijos de Dios que tienen todo el mundo. La primera enseñanza que Dios quiso darle fue a través de mirar en el Israel literal. ¿Qué pasó con el Israel literal del cual se escribe en la escritura? Se escribe en la Biblia. Entonces, ese Israel literal tuvo la experiencia en el atrio. Entonces, fíjense ustedes, ¿por qué es necesario, hermana? Pero si usted estaba hablando ayer de fiestas solemnes, ¿qué tienen que ver las fiestas solemnes con esta explicación que usted está dando? Bueno, esta explicación que estoy dando es para contextualizar el mensaje de las fiestas solemnes. Hablemos primero de Pesaj o Pesaj, no sé ¿qué me dice el hermano Edinson, cómo se pronuncia? Vendría a corresponder a nuestra Pascua, pero realmente el significado de Pesaj o Pesaj, no me acuerdo cómo se pronuncia bien, es el paso de esclavitud a liberación, de condenación a salvación. Recordemos que la primera Pascua como tal, ayer me decía alguien, pero es que la primera Pascua no se celebró antes de la liberación del pueblo de Israel, se celebró en el Edén, cuando murió el primer cordero. En un sentido simbólico, así es, claro que sí, en un sentido simbólico, porque si la Pascua es esa muerte del Cordero y el Cordero representa al Hijo de Dios que nos está liberando del pecado, en un sentido simbólico sería en el Edén. Más el Señor en la Biblia, Él fue específico y habló de la Pascua como tal, en todo su significado del Pesaj. Fue y lo encontramos en Éxodo y hablaron en Éxodo 12 y la Biblia se refiere a esa primera Pascua que se celebró como la Pascua que celebró el pueblo de Israel antes de ser liberado de Egipto. Entonces, en un sentido más literal, es esa Pascua que se celebró en Egipto cuando el pueblo de Dios iba a ser liberado. Entonces, es un paso de esclavitud a liberación, de condenación a salvación. Hermanos, el sentido literal es esa Pascua de Egipto, pero en un sentido espiritual, ¿qué fue lo que nos dio el paso de la esclavitud a liberación, de la condenación a salvación? ¿Cuál es ese evento que nos permitió a nosotros pasar de la esclavitud del pecado a la liberación de la salvación? ¿Cuál sería? O alguien que coloque su micrófono y me diga, ¿qué fue? Hola, hola, ¿alguien me escucha? El bautismo. ¿El bautizo? Dice la hermana. Bueno, ¿quién más opina? ¿Cuál fue ese evento que nos permitió a nosotros pasar de esclavitud a salvación? La muerte de Jesús. Una liberación, de condenación a salvación. ¿Qué fue? La muerte de Cristo. La muerte de Cristo, por supuesto, la muerte de Cristo. La muerte de Cristo en el Calvario fue el comienzo, fue la primavera, fue lo que nos permitió a nosotros pasar de esclavitud a liberación. Es Cristo. Cuando usted acepta a Cristo, es cuando usted comienza la salvación, comienza el proceso, comienza cuando usted se acepta al Señor Jesús como su Salvador personal. Ese es el inicio de su vida cristiana, el inicio. Fue liberado de una venda que teníamos todos cuando estábamos en el mundo. El inicio es Cristo. Entonces, con mucha frecuencia se asocia la Pascua, esa fiesta solemne, con un mueble en el santuario. ¿Cómo se llama ese mueble que está resaltado en amarillito? A ver, alguien que no sea Silvia, alguien que no sea María Gladys, alguien que no sea Edison,
A ver, Lilia, ¿cómo se llama ese mueble? El altar del sacrificio. El altar del sacrificio. ¿Está relacionado con la muerte de Jesús, Lilia? Amén, sí. Claro que sí. Claro, Porque el Cordero Pascual. correcto, porque el altar de sacrificio era donde se hacía, donde se consumaba el sacrificio del cordero, ¿cierto? Y allí se hacía el holocausto también de ese cordero. Entonces, ese mueble está asociado con la Pascua, ese mueble está asociado con la muerte de Jesús. Pero la segunda fiesta, que es Matzot, panes sin levadura, ¿por qué Matzot? Fíjese, ahí hay un versículo bíblico. Vamos a pedirle el favor a la hermana María Gladys, que nos está leyendo en el día de hoy, que pueda leer Primera de Corintios 5:8. Y vamos a pedirle a otro hermano, usted misma, hermana Lilia, si nos puede leer Salmo 16:10 y buscar Hechos 2:31, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, Matzot, panes sin levadura. El matzot, ¿qué significará matzot, panes sin levadura? ¿Qué dice Primera de Corintios 5:8, hermana María Gladys? Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Amén. Hermano Edison, usted me dirá si es verdad o es mentira, usted que sabe bastante del hebreo. En el original hebreo, esa palabra que hay en Corintios está refiriéndose a maldad. Tiene un sentido no tanto de maldad, sino de corrupción. El matzot, los panes sin levadura, allí en ese texto de Primera de Corintios se está refiriendo no a la maldad como nosotros la conocemos, sino a la corrupción, a la corrupción. Hay diferencias, parece que fueran sinónimos. Claro, corrupción y maldad es lo mismo, pero corrupción se está refiriendo a algo que no se daña, no se estropea, no se... ¿Qué pasa con las personas cuando mueren? ¿Qué es lo que les pasa por dentro del cuerpo? ¿Qué les pasa? ¿Qué es lo primero que nosotros vemos en una persona que muere después de ponerse? Obviamente hay un rigor mortis, o sea, se ponen tesos, pero después que se ponen tesos empieza la persona ¿qué? Oiga, a descomponerse. A descomponerse, pero antes de descomponerse empiezan ¿a qué? A leer ¿A qué? ¿Sí? A hincharse. ¿Alguna vez has visto alguna persona fallecida que empiece a hincharse? Sí. ¿Sí? Estamos, hermanos, ¿de acuerdo? Una persona cuando muere, cuando empieza a corromper, una persona cuando muere y empieza a corromperse por dentro su carne, lo primero que le sucede es que se empieza a hinchar, a crecer, empieza a crecer, la cara se le desfigura, se le hincha. Sobre todo eso pasa cuando no se embalsama, cuando no le colocan por dentro, ¿cómo se llama esta sustancia? Se me escapa. Formol, ¿cierto? Cuando no se le coloca formol, cuando no se le embalsama, o sea, los que se le embalsama no sufren mucho esto porque obviamente el químico lo impide, pero cuando una persona no se le ha puesto formol y no se le ha enterrado la persona, el primer proceso que vive es que se le hincha el cuerpo, se empieza a hinchar, se empieza a hinchar. ¿Y de por qué se empieza a hinchar? Porque las bacterias, porque los gusanos, las bacterias que tenemos por dentro empiezan a generar unos gases. Se empiezan también a ver un proceso en las células del cuerpo y eso genera que uno se hinche, la piel se ve hinchada. ¿Tiene eso que ver con los panes sin levadura? Claro, acuérdense ustedes qué pasa con la levadura cuando se lo echamos al pan. ¿Se acuerdan qué pasa? Hermano, vamos a abrir esos micrófonos y vamos a hablar. ¿Qué pasa cuando le echamos el pan? ¿Qué le pasa? Se hincha, ¿verdad? Se infla, se sopla. Correcto. La levadura cuando la echamos al pan se sopla. Pero aquí estamos celebrando matzot, un pan que no debe tener levadura. ¿Por qué? Porque es un pan que no va a conocer corrupción. Y estamos hablando de la muerte, claro, porque es que nuestro Señor Jesucristo murió y su cuerpo no conoció corrupción. Entonces, Primera de Corintios 5:8, en esa partecita donde usted lea maldad, realmente se refiere a la corrupción, que tiene doble significado, un significado obviamente de maldad y un significado que tiene que ver con la muerte.
¿Conocemos a alguien que no conoció corrupción? Ahí nos va a leer la hermana Lilia querida de México. Nos va a leer el Salmo 16:10 y Hechos 2:31. ¿Qué dice, hermana Lilia? Dice la palabra del Señor, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ah, interesante, ¿verdad? Interesante. Hermana Lilia, 2:31. De Hechos, ¿verdad? Sí. Sí, dice, ay, perdón. Dice así. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Oh, interesante cómo la Biblia nos habla. El matzor eran unos panes que no conocían corrupción, no se inflaban, no se hinchaban como los muertos cuando se hinchan. El matzot se refiere a la muerte de Cristo, al dolor de la sepultura. ¿Y qué mueble puede estar representando esto? Bueno, hay un mueble que tiene una doble función, representa la muerte y representa la resurrección. Y ese mueble es allí ¿cómo se llama esto? La fuente. Correcto. Tengo ahí, ¿cómo se llama? La fuente. La fuente de bronce. La fuente. Lavacro de bronce, correcto. El mar, donde estaban los que se veía como espejo, correcto. ¿Por qué tiene una doble función? Porque ahorita lo vamos a ver con justamente la bicurín o la resurrección. Entonces allí, muerte y resurrección. Hermanos, ¿qué proceso cristiano? Díganme ustedes, ¿qué proceso cristiano sirve para representar la muerte de una vida de pecado y una resurrección para una vida con Dios? El bautismo. El bautismo. El bautismo. El bautismo es una muerte líquida y una resurrección al mismo tiempo. Morimos a una vida de pecado y resucitamos con Cristo. Entonces es ahí en el lavacro donde nosotros podemos ubicar, y esto es un modelo, ojo, esto es un modelo. Recordemos que es un modelo. ¿Qué quiere decir un modelo? Que hace parte de estudios, de comparaciones, pero no es, ¿cómo le digo? Hay varios modelos de estudio, hay varios modelos que ubican el matzot, la Pascua de manera diferente, pero entonces estamos revisando este modelo, ¿de acuerdo? Entonces aquí en el lavacro ubicamos a Matzot y ubicamos al Bikurín. Ahorita hablamos de Bikurín. A ver, hermano, ¿quién quiere leer Primera de Corintios 15:20, 23 y allí mismo 36, 37? Hermano Armando, usted. Parece que estoy solita hoy. No sé qué se hicieron mis hermanos. ¿Quién querrá leer ¿De Corintios 10, qué, hermanita? Primera de Corintios 15:20? Dice, pero ahora ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron es hecho. ¿Jesús fue el primer resucitado de la historia humana? No, claro que no. No. No, ¿verdad? Pero sin embargo, él es la primicia de los muertos. ¿Qué significará primicia? Primicia no necesariamente es primero de lugar, es primero de importancia. Es el más importante de los muertos, Cristo. ¿Por qué? Porque ese es la representación de la resurrección de vida, es Él. Entonces, Él es primicia de los muertos. Entonces, aquí está asociándose está hablando de la primicia. Ahora, ¿qué dice el 23, hermana Lilia? Sí, dice la palabra de Dios para cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Interesante, ¿por qué? Porque ahí está hablando de Cristo como primicia y después está hablando de las primicias. Las primicias fueron aquellos que resucitaron cuando Cristo resucitó y que Dios después se los llevó para el cielo. A esos conocemos nosotros como las primicias y la Biblia los llama como las primicias de resurrección.
Pero hermana, no estamos hablando de la resurrección, estamos hablando que en Bicurín, usted dijo ayer que se llevaban las gavillas, llevaba el grano. ¿Qué tiene que ver el grano con la resurrección? Estoy confundido. Yo no veo aquí que el grano tenga que ver con la resurrección. Ah, no se preocupe, querido hermano, que ya vamos para allá, hermana Lili, usted misma. Vamos a leer 36 y 37. Mire que es el mismo capítulo de Primera de Corintios 15 que nos está hablando de las primicias, pero también tiene algo que decirnos del grano, del grano. ¿Qué dice, hermana Lilia? Necio, lo que tú siembras no vuelves a la vida, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, sea de trigo o de otro grano. Oh, interesante, qué cosa curiosa, ¿verdad? Es decir, hermana, ¿por qué usted está hablando aquí de la resurrección? Usted ayer estaba diciendo que el bicurín se refiere a las gavillas que se llevaban al santuario. Esas gavillas de trigo, esas gavillas de cebada. La gavilla es la reunión de varios granos, ¿cierto? En su presentación como Dios, no en paquete artificial como los que compramos, sino en el paquetico natural, en una gavilla, en sus vainitas, así se le llama las donde están metidos los granos, en su grupo de vainitas, ahí se le llevaba al santuario. ¿Qué tiene que ver esos granos? Ay, Primera de Corintios también lo dice, lo acaba de leer la hermana Lilia. Primero el grano muere, el grano muere. ¿Para qué necesita morir el grano, hermana Lilia? Para que pueda dar ¿Qué dice ahí? 36 y 37. ¿Para qué necesita el grano morir? para que viva. Correcto, necesita morir para vivir. Necesita el grano. Todos nosotros cuando estábamos en bachillerato, en primaria, hicimos el experimento del frijol. Y el frijol tiene que morir, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda salir vida, para que pueda salir la planta. Entonces Cristo fue ese granito que murió y que resucitó. Y esas primicias, los primeros que resucitaron que Dios se llevó al cielo, ese grupo de personas que murió y resucitó, murieron, pero murieron en la fe. Y por eso Dios le permitió también resucitar e ir con él al cielo. Por eso es que la primicia se refiere a la resurrección. Primera de Corintios 15 habla del grano, Primera de Corintios 15 habla de la muerte y la resurrección. Y también se asocia al bautismo. Si usted sigue leyendo, Primera de Corintios 15, 20 habla también del bautismo, del bautismo. Entonces, el bautismo es ese proceso de muerte y resurrección. De manera que podemos ubicarlo también allí en el lavacro, que significa la resurrección. Significa muerte al pecado, resurrección a vida. Entonces, queridos hermanos, Matzot nos está diciendo que Jesús, aunque para todos nosotros morimos al pecado, sin embargo, el Señor Jesús no vio pecado, no vio corrupción ni espiritual, y tampoco en su muerte vio corrupción. Entonces, fíjense, queridos hermanos, después de Bicurín, ¿qué otra fiesta solemne se celebra? ¿Cuál es la segunda convocatoria que vendría siendo la cuarta fiesta de primavera? ¿Cuál es? ¿Alguien que coloque su micrófono? No, Pentecostés. Pentecostés, correcto. Que en hebreo, ¿cómo se dice? Shavuot, ¿cierto? ¿Cómo se llama, hermano Edison? Hermano Edison se quedó calladito. Bueno, muy bien. Entonces, la segunda convocación de primavera y del año es la cuarta fiesta solemne, que viene a ser la fiesta de Pentecostés, que significa 50, pero realmente era Shavuot, que significa 7 semanas. Significa semanas la palabra Shavuot. ¿Qué nos está diciendo el Shavuot? ¿Dónde ubicamos a Cristo en el Shavuot? Resulta que Apocalipsis 5, o sea, vamos en progresión, ¿verdad? Primero tocamos allí el altar,
luego tocamos el lavacro, entonces entramos al cielo, entramos al tabernáculo. Por eso ahí se está señalando el tabernáculo. Cristo celebró el Shavuot del Pentecostés en el tabernáculo. ¿En qué parte? Cuando Cristo resucitó, llegó al lugar santo, al lugar santo. Entonces, hay dos muebles que participan en el Shavuot y Apocalipsis 5 muestra. De hecho, cuando usted abre Apocalipsis 5, el título que tiene su Biblia es El trono de Dios. Apocalipsis 5 está mostrando a los actores del trono de Dios, a quienes estaban esperando a Cristo cuando Cristo fue entronizado. Y quienes están esperando a Cristo también participaron esos mismos actores, algunos de esos actores participaron también cuando Cristo pasó al lugar santísimo. Lo vamos a ver mañana cuando leamos, por ejemplo, Daniel 7 y Apocalipsis 11. Pero el punto es que habían unos seres que estaban esperando a Cristo, dicen el trono de Dios, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes. Ya en Apocalipsis 5 vemos a la hueste angélica y Jesús es presentado como un cordero, un cordero. A ver, hermana Lilia, ¿qué dice Apocalipsis 5:6? Miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Interesante, hermana. Hermana María Gladys, ¿se puede leer el Salmo 133, por favor? O el primero que tenga el Salmo 133 para que lo pueda leer. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Hermana, solo desde el principio. 133:1. Sí. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Siga. Claro que sí, hermana Diana. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, y como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Correcto, hermana Dianis. Entonces, recuerden, amén, hermana Dianis, gracias. Recuerden que el Shavuot comenzó a celebrarse en el Israel literal. Voy a echarme un poquito para atrás para que conozcamos el contexto. La primera vez que se celebró el Shavuot fue cuando los israelitas estaban en el pie de un monte. El monte era el monte Hebrón, en el Sinaí. Entonces, las personas estaban abajo, pero Moisés estaba arriba. Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley y los israelitas estaban abajo. Resulta que en el Pentecostés, Cristo estaba arriba, por lo tanto Moisés es símbolo de Cristo, símbolo, ojo, arriba, y los discípulos estaban abajo. El Salmo 133 nos habla de un ungimiento. En el pasado se ungían a los reyes y se ungían a los sacerdotes. Aquí se está ungiendo a un sacerdote, un sumo sacerdote. David, que fue el que escribió 133, lo llama Aarón, para poder hablar de ese sumo sacerdote. Pero nosotros sabemos que Salmo 133 es una profecía y ese Aarón que ahí se presenta es Jesús, sumo sacerdote que está siendo ungido, está recibiendo, dice, como el óleo que se coloca sobre la cabeza, baja por la barba el óleo. ¿Quién es el óleo? El óleo es el Espíritu Santo.
con mucha frecuencia asociado al óleo, asociado al aceite, el ungimiento, cuando tú recibes el Espíritu Santo. Entonces ese óleo bajaba por la barba de Aarón sobre sus vestiduras. Y lo curioso es que dice que se derrama sobre Sión, o sea, Sión es una ciudad, entonces quiere decir que se derrama, alguien estaba arriba y Sión estaba abajo. ¿Quiénes estaban abajo en Sión, en Jerusalén, orando? Los discípulos. ¿Y quién estaba arriba? Jesús en el cielo, que allí en Apocalipsis lo presentan como el Cordero Inmolado, que tiene los 7 espíritus de Dios porque estaba siendo ungido con aceite, ungido. Estaba recibiendo el Espíritu de Dios y luego ese espíritu se derramó, fue hacia abajo, fue hacia la tierra. Todo en la Biblia tiene correlación. Entonces, ahí en ese lugar del lugar santo está el trono de Dios, o sea, la mesa de los panes de la proposición, y está el candelabro de 7 brazos, el Espíritu Santo. Así es, en este modelo, recuerde que es un modelo, muy bien. ¿Qué pasa después? Viene el Yom Teruah, ¿cierto? Viene la sexta fiesta anual. Ojo, sexta fiesta anual. Si nosotros metemos el sábado, vendría siendo la séptima, pero esta es vendría siendo, perdón, la quinta fiesta anual. Espérese un momentico, sí, la quinta fiesta anual. Quinta fiesta anual. Quinta fiesta. Si metemos anual, bien. Yom Teruah. El Teruah es las trompetas. ¿Qué son las trompetas? Son anuncios. Cuando se tocaba el primer día llamado Yom Teruah, que era el primer día de Etanim o Tisri, el mes de Etanim o el mes de Tisri, que era el séptimo mes de los judíos, el séptimo mes de los israelitas, ese primer trompetazo estaba anunciándole a las personas que ya venía el juicio. En 10 días viene el juicio, ojo, piripipín, pipín, 10 días viene el juicio. Era un anuncio el Yom Teruah. A ver, ¿qué habla la Biblia? A ver, algunos versículos importantes que nos hable de un anuncio. ¿Qué dice Mateo 12:18? ¿Qué nos dirá Mateo 12:18? El que lo tenga primero que diga amén y que empiece a leerlo si yo antes no lo consigo por acá. A ver, ¿qué dirá Mateo? Amén. Amén. ¿Qué dice? Este es mi siervo, a quien he escogido, mi Dice, amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. oh, interesante ese versículo, está hablando el Padre de Jesús. Y inclusive cuando usted busca este versículo en la Biblia, aquí el que está hablando se refiere a una palabra que está en Salmos. Y ahí está diciendo que pondré mi espíritu sobre mi siervo y anunciará a los gentiles que el juicio, anunciará el juicio. ¿Quién anuncia el juicio? Jesús está anunciando, está trompetando el juicio. Vamos a ver, ¿qué dice Apocalipsis 17, Lilia? Amén. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como lo anunció a sus siervos los profetas. Muy bien. Cuando toque el séptimo ángel se anunciará, ¿cierto? El misterio, un misterio que se anuncia. ¿Cuál será ese misterio? Vamos a ver una referencia más. Tú misma, Lilia, discúlpame, mi hermana, Apocalipsis 6:10. Amén. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Muy bien, esas almas que estaban clamando debajo del altar del incienso, debajo del altar del incienso, y estaban pidiéndole a Dios juicio y venganza. Entonces, para Yom Teruah se asocia con mucha frecuencia ahí con el altar del incienso. ¿Qué se hacía en el altar del incienso? Se quemaban incienso
que son como las oraciones de los santos. Pero ahí en Apocalipsis 6:10 vemos a un grupo de santos que están clamando por juicio. Entonces, Mateo 12:18 dice que el Hijo de Dios anunciará el juicio. Entonces, de alguna manera, el altar del incienso viene a ser ese anuncio, ese trompetazo, viene el juicio. Ojo que si después se descorre el velo, te vas a encontrar con el juicio. Luego vemos al Yom Kippur, expiación, ¿cierto? Entonces, no vamos a leer las citas, ustedes las pueden escribir, la vamos a escribir, la vamos a leer después porque son las 5:16 y le estoy quitando espacio al segundo servicio. Y mil disculpas, los que se están conectando, comenzamos tarde por un incidente que hubo. Entonces, el Yom Kippur, Apocalipsis 11, del 15 al 19, nos muestra que el templo se abrió y el arca de la alianza se abría. Y el Apocalipsis 11, del 15 al 19, está hablando justamente de la séptima trompeta, que está hablando del juicio, está anunciando el juicio. Entonces el juicio está asociado con el arca de la alianza. Recordemos que cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, comenzó el juicio de los hombres. Recordemos que en el Yom Kippur, literal, cuando el sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo, era día de expiación, purificación del santuario y día de juicio. Entonces, es importante hacer una asociación entre la expiación, el juicio y la purificación con el arca de la alianza. Hermana, pero si usted dice que el Yom Kippur se asocia con el arca de la alianza que representa el juicio, entonces, ¿por dónde dejamos nosotros al Sukkot, que es tabernáculos? Porque ya es el último mueble del santuario. Bueno, como su palabra lo dice, ¿Sukkot qué es? Sukkot es el tabernáculo en general. En este modelo es el tabernáculo. Apocalipsis 21:3 dice que Cristo es nuestro tabernáculo. Él es nuestro cielo. Él es nuestro todo. Él es nuestro tabernáculo, nuestra habitación. Recordemos que la palabra Sukkot, tabernáculo, significa habitación, morada. Cristo es nuestra morada. Y ojo, vuelvo a decirlo, este es un modelo, Entonces, hermanos queridos, la Biblia tiene mucho que estudiar. Si una vez me encontré con una hermana que me decía, ya yo me sé toda la Biblia, ya yo hice el año bíblico. Hermana, usted ya hizo el año bíblico, pero la Biblia se va a estudiar por toda la eternidad, porque no es nada más saber las palabras o familiarizarse con las palabras que están escritas en la Biblia. Hay demasiadas cosas que nos sorprenden cuando estudiamos la escritura, comparamos una cosa con otra. Fíjense, tal vez muy pocas veces hemos visto, hay varios modelos, vuelvo y lo digo, pero muy pocas veces hemos asociado los elementos del santuario con una fiesta solemne. Entonces es algo para investigar y les dejo esta semilla. Mañana, Yom Kippur, ¿de acuerdo? Muchas gracias por participar de este espacio. Supongo que hay 1000 dudas. Mañana con más tiempo de pronto podemos iniciar con nuestra trivia general, que hoy no la hicimos por tiempo, y con algunas preguntas del día anterior. Entonces, vamos a orar. Oremos. Bendito Dios que estás en el cielo. Gracias, Señor, por este espacio donde hemos estudiado tu palabra, donde hemos podido aprender muchas cosas y tú nos has descubierto muchos velos que tenemos, Señor. Gracias porque pudimos estudiar con nuestros hermanos. Te pedimos que te quedes con nosotros en el nombre de Cristo Jesús para el segundo servicio. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Feliz día. Amén, amén. Muchas gracias, hermanita Yus. Muchísimas gracias, hermanas. Amén. Bendiciones, hermanita Yusi. Amén. Gracias, hermanitos. Hasta luego. Dios les bendiga. Feliz día. Amén. Amén. Hermano Armando, esta grabación la acaba de tener. ¿La grabación? Sí, hermano. ¿Cómo hago para la grabación? Gracias.
Ministro Oscar, ¿se encuentra presente? Buenos días, hermanas. Estamos esperando que el hermano pare la grabación para que quede, Le toca a la hermana Yusi, pastor, que la pare ella misma. Ah, hermana Yusi, usted es la anfitriona, puede detenerla. Detener grabación. Yo soy la anfitriona, no soy no creo ser la anfitriona. Vamos a mirar. Sí, hermana. Bueno, ¿cómo se Dice, la- anfitriona. ¿Y cómo se detiene la grabación? Discúlpeme. Ahí le aparece, hermana, ¿Dónde? una opcióncita ahí. O sea, ¿ahí dónde? Grabación. Ahí le aparece una que dice grabación. En los iconos de abajo dice silenciar, iniciar seguridad, compartir pantallas, summary, asistente ya, aplicaciones, pizarras, notas. ¿Dónde? Hola, Yusi, pero ¿cómo está la grabación? está en un computador. Sí, señor. Debería de aparecer en la parte de abajo, Está la grabación. grabación, debería aparecer la palabra allí, abajo. No me aparece, hermano. Entonces usted no tiene el anfitrión. Déjeme revisar. Ah, pausar, detener grabación, correcto. Detener eso. Stop. Claro.